en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi divorcio iba a ser tranquilo, y justo hasta que mi ex decidió inventar que yo era abusivo y controlador, mi propia familia testificó contra mí, y perdí a mis hijos, mi trabajo y mi reputación. Años después, su nuevo novio me contactó con grabaciones donde ella confesaba todas sus mentiras. Hace 5 años, mi exesposa y yo iniciamos lo que yo creía sería un divorcio amistoso y colaborativo. Por entonces, yo tenía 37 años y ella 36. Después de 12 años de matrimonio, simplemente nos habíamos distanciado. Realmente no fue culpa de nadie. Ambos acordamos que era momento de seguir adelante, y decidimos dividir todo equitativamente, incluyendo la custodia de nuestros 2 hijos, que en ese entonces tenían 6 y 4 años. Incluso hablamos de contratar un mediador para mantener todo sencillo y pacífico. Pensé que lo estábamos manejando como adultos maduros y, honestamente, me sentía orgulloso de nuestra actitud. Pero decir que estaba equivocado es quedarse corto, porque de pronto mi esposa decidió que quería más. De la nada, comenzó a lanzar acusaciones completamente absurdas sobre mí. Afirmó que había ejercido abuso financiero durante todo nuestro matrimonio, alegando que yo controlaba todo el dinero, y le daba una especie de mesada. Dijo que era emocionalmente abusivo y un padre negligente. Incluso insinuó que había cometido irregularidades financieras, como si hubiera estado ocultando dinero. Nada de eso era cierto. Ni una sola palabra. La realidad es que siempre tuvimos cuentas conjuntas. Nunca controlé sus gastos ni limité lo que podía hacer con nuestro dinero. De hecho, siempre la animé a que manejáramos las finanzas juntos, porque consideraba que éramos un equipo. Y en cuanto a ser negligente o abusivo, ese simplemente no soy yo. Amo a mis hijos, y siempre he estado presente en sus vidas. Nunca escuché una sola queja suya sobre nada de esto durante nuestro matrimonio. Todas estas acusaciones surgieron cuando ella quería obtener más en el divorcio. Y luego la situación empeoró. Presentó documentos ante el tribunal, acusándome de todo tipo de cosas. Ser un padre distante, abusar verbalmente de ella, controlar cada uno de sus movimientos. Distorsionó pequeños momentos de nuestro matrimonio, y los convirtió en algo horrible. Era como vivir una pesadilla, donde la persona en quien más confiaba de repente se transformaba en alguien irreconocible. Lo que hizo todo aún más difícil fue la reacción de mi familia. Pensé que, al menos ellos estarían de mi lado. Me conocían, me habían visto como esposo y padre. Seguramente verían a través de las mentiras, ¿no? Pues no, se pusieron de su lado. Mis propios padres y hermanos le creyeron a ella en lugar de a mí. Decían cosas como, bueno, ella siempre ha sido muy buena con los niños. ¿Por qué mentiría sobre algo tan serio? Era como si ni siquiera les importara escuchar mi versión. Mi hermana incluso llegó al extremo de testificar en mi contra en el juicio. Afirmó que me había visto siendo controlador, lo cual era una completa locura. No sé si de verdad lo creía o solo quería quedar bien con mi ex, pero gracias a eso arruinaron completamente mi vida. Entre su testimonio y las acusaciones de mi ex, el tribunal falló contundentemente a favor de ella. Perdí casi todo. Ella obtuvo la custodia total de los niños, y a mí solo se me permitieron visitas supervisadas. Supervisadas, como si fuera un peligro para mis propios hijos. Además, tuve que pagar mucho más en manutención de lo que habíamos acordado inicialmente. Todo eso me destrozó. No fue solo perder a mis hijos o el acuerdo injusto, fue también la traición por todos lados. Mi ex, mi familia, el sistema judicial. Me sentía completamente solo, luchando contra todo el mundo. Las secuelas fueron absolutamente devastadoras. Durante los años siguientes, apenas podía mantenerme a flote mientras intentaba mostrarme fuerte ante mis hijos. Solo podía verlos cada 2 fines de semana, y cada despedida era una herida nueva. El dolor era tan intenso que a veces pensaba en no ir a verlos, pero no podía abandonarlos. Seguía siendo su padre, y necesitaba estar presente para ellos aunque doliera. Me hice una promesa, no me rendiría. Empecé a documentarlo todo. Guardé cada correo electrónico, grabé cada interacción, y hasta busqué antiguos registros oficiales de todo nuestro matrimonio. Quería estar preparado por si alguna vez salía la verdad a la luz. Simultáneamente, comencé terapia. Necesitaba ayuda para procesar la traición, la soledad y el dolor. Era evidente que no podría superar esto por mí mismo. Mientras tanto, mi ex prosperaba. Se presentaba de forma tan convincente como víctima, que la comunidad entera se volcó a apoyarla. Dondequiera que iba el supermercado, la escuela, eventos comunitarios, sentía las miradas, los susurros, o simplemente me evitaban. Algunos incluso se atrevían a confrontarme diciendo cosas como, ¿cómo pudiste tratar así a ella y a tus hijos? Era desesperante, pero mantuve la compostura. Discutir no ayudaría y no quería causar más drama que pudiera afectar a mis pequeños. Para colmo, ella comenzó un blog sobre cómo sobrevivir a un matrimonio abusivo. Escribía sobre lo valiente que había sido al dejarme, y cómo estaba reconstruyendo su vida. Me retrataba como un monstruo, y la gente lo creía. Recibía simpatía,
atención e incluso elogios por su supuesto valor. Era indignante, pero me obligué a mantener el enfoque en mis hijos. Ellos eran mi ancla para no perderme a la deriva, lo único que me mantenía en pie. Entonces, el mes pasado, todo cambió. Mi ex comenzó a salir con un hombre que conoció en su grupo de terapia. Lo interesante es que él se presentó ante mí con información muy valiosa. Resulta que ella le había confesado que se inventó las acusaciones de abuso. Admitió que lo hizo para asegurar su futuro financiero y obtener la custodia total. Aparentemente, cuando este hombre se dio cuenta de que ella empezaba a manipularlo de la misma manera, decidió que ya era suficiente. Vino a mí con mensajes de texto y grabaciones en las que ella alardeaba de cómo había manipulado a mi familia. Lo había grabado porque temía convertirse en otra de sus víctimas y quería tener pruebas. Pero cuando comprendió que ella estaba completamente trastornada, decidió contactarme. Según me contó, ella sabía que mi familia tenía un historial de ser muy protectora, especialmente después de que mi tía sufriera abuso financiero años atrás, y usó eso a su favor. Les dijo exactamente lo que necesitaban oír para volverse en mi contra. Peor aún, admitió que había entrenado a nuestros hijos para que dijeran cosas negativas sobre mí durante las evaluaciones de custodia. Cuando vi las pruebas, sentí alivio y furia a partes iguales. Finalmente la verdad salía a la luz, pero al mismo tiempo no podía creer hasta dónde había llegado ella. Inmediatamente envié todo a mi abogado. Ahora estamos en proceso de reabrir el acuerdo de divorcio. Pero eso no es todo. También he decidido emprender acciones legales contra los miembros de mi familia. Mi abogado cree que tenemos un caso sólido por difamación, e infligir intencionalmente angustia emocional, especialmente contra mi hermana. Su falso testimonio jugó un papel crucial en el desastroso resultado del divorcio. Como era de esperar, mi familia está enloquecida. De repente, recibo disculpas llenas de lágrimas por todos lados. Mis padres no paran de decir que solo intentaban proteger a alguien que creían una víctima. Mi hermano alega que ellos también fueron manipulados y que son víctimas de mi ex. Mis padres me ruegan que retire la demanda, argumentando que destruirá a la familia. Pero aquí está el problema. Yo quiero que paguen por lo que hicieron, así como ellos ayudaron a destruirme. Sus acciones no solo me lastimaron a mí, me costaron años con mis hijos, destruyeron mi reputación en la comunidad, me dejaron solo cuando más los necesitaba, y he gastado miles en terapia intentando sanar. No es tan simple como decir lo siento, una disculpa no me devuelve ni el 1% de todo lo que sus acciones provocaron. Ni siquiera creo que merezcan ser perdonados. Nunca tuvieron más pruebas que la palabra de mi ex esposa, y hasta la ayudaron testificando con medias verdades y situaciones tergiversadas, para que se ajustaran a su versión. Durante los últimos 5 años, he tenido que reconstruir mi vida desde cero. No ha sido fácil. Mi carrera se vio gravemente afectada por las acusaciones, lo cual impactó también mis ingresos. En una comunidad pequeña, los rumores corren rápido, y es difícil recuperar la reputación una vez que la gente cree lo peor de ti. Trabajos para los que estaba perfectamente cualificado nunca me llamaron, y oportunidades por las que había trabajado durante años se esfumaron de la noche a la mañana. Pero lo más doloroso no fue mi carrera ni las miradas de juicio. Fue todo lo que me perdí con mis hijos. Obras escolares, fiestas de cumpleaños, primeros días de clase, incluso simplemente leerles cuentos antes de dormir. Son momentos que no se recuperan, sin importar cuánto tiempo pase. Lo que más me afectó ocurrió hace poco. Mi hija, que ahora tiene 11 años, se sentó conmigo y me preguntó por qué no luché más fuerte por estar en su vida. No supe qué responder. Sí luché con todas mis fuerzas, pero el sistema estaba en mi contra. Literalmente me quedé sin recursos financieros entre la pensión, los abogados y la disminución de mis ingresos por culpa de las mentiras de mi ex. Y ahora mi familia, o lo que sea ese grupo de personas, dice que quiere reconciliarse. Aseguran que ahora ven el error de sus acciones y que quieren enmendarlo, pero solo reconocen su error cuando tienen una demanda frente a ellos. Todo lo que hicieron está mal en tantos niveles que, incluso si gano esta batalla legal, sé que las cicatrices que dejaron nunca sanarán completamente. Los años perdidos con mis hijos no se borran con un par de disculpas y promesas de ser mejores. Quizás lo único que me daría cierta satisfacción es que ellos sufran al menos lo mismo que yo he sufrido durante estos 5 años. ¿Creen que esto me dará el cierre que busco? ¿O solo reabrirá viejas heridas y causará aún más dolor? Actualización 1. Esta actualización responderá preguntas que muchos han estado haciendo, y que considero importantes para dar contexto a la historia. Sí, tengo toda la documentación sobre las pérdidas económicas, el impacto emocional, y las mentiras que se usaron para destrozar mi vida. Solo el impacto financiero ha sido enorme. Entre los salarios perdidos porque tuve que abandonar trabajos debido a mi reputación arruinada, las facturas de terapia, los gastos legales del divorcio original y los pagos de manutención desorbitados, mi abogado estima que los daños totales rondan los $380.000. Es dinero que probablemente nunca recuperaré,
pero sinceramente, el daño emocional ha sido mucho peor. Ahora, finalmente las cosas están empezando a cambiar, y gran parte de eso es gracias a James, no es su nombre real, el hombre con quien mi ex comenzó a salir. Él presentó una declaración jurada detallando meses de conversaciones con ella. También compartió mensajes de texto, donde ella se jactaba abiertamente de lo fácil que fue poner a mi familia en mi contra. Me describía como ingenuo, afirmando que nunca me defendería, porque estaría demasiado centrado en proteger a los niños. Incluso se reía de lo predecible que era. James me dijo que decidió hablar porque vio que ella empezaba a usar las mismas tácticas contra él. Al parecer, cuando la confrontó por unas transacciones financieras sospechosas, ella comenzó a acusarlo de ser controlador. Ahí se dio cuenta de que la misma historia podría repetirse con él. Desde que salió la verdad, mis hijos han estado pasando más tiempo conmigo. Están enojados con su madre, pero también muy confundidos. Mi hija me preguntó el otro día por qué su madre diría cosas tan horribles sobre mí. No sabía cómo responder sin empeorar la situación, así que le dije que a veces las personas toman malas decisiones cuando tienen miedo o están heridas. No fue una respuesta perfecta, pero fue lo mejor que pude decir en ese momento. Mi hijo también ha empezado a abrirse más. Me confesó que cuando era más pequeño, se sentía culpable por disfrutar los fines de semana conmigo, porque su madre se enojaba si hablaba demasiado al respecto. Su madre no solo ha sido cruel conmigo, sino también con nuestros hijos. La batalla legal continúa, pero tenemos una audiencia la próxima semana. Mi abogado está confiado en que las nuevas pruebas conducirán a cambios en el acuerdo de custodia, que es lo que más me importa, aunque también el acuerdo financiero está en revisión. En cuanto a mi familia, la situación sigue igual. Mi hermana se presentó en mi casa hace unos días, llorando y rogándome que retire la demanda. Dijo que podría perder su trabajo si esto se hace público, ya que trabaja en una escuela, y que podría enfrentar cargos penales por su falso testimonio. Sus lágrimas parecían genuinas, muy diferentes a las que derramó durante su testimonio contra mí, pero me mantuve firme. Tuvo una elección y decidió traicionarme, algo que me aseguré de que entendiera claramente. En respuesta, me acusó de ser vengativo, y no lo negué. ¿Qué esperaba? ¿Que la perdonara sin más? Mis padres están muy preocupados, especialmente por mi hermana debido a las posibles consecuencias de su declaración. Es curioso cómo ahora se preocupan tanto, cuando no mostraron la misma preocupación por mí cuando mi vida se desmoronaba. Por otro lado, algunas antiguas amigas de mi ex me han contactado. Varias admitieron que ella solía bromear sobre cómo estaba manipulando el sistema cuando bebía demasiado. Ahora están dispuestas a testificar sobre lo que sabían. Una incluso se disculpó, confesando que siempre tuvo dudas sobre las historias de mi ex, pero no quería arriesgar su amistad hablando. Es reconfortante empezar a tener gente de mi lado, aunque en el fondo me gustaría enviarlos al mismo lugar que a mi ex, mi hermana y toda mi familia. Sin embargo, debo jugar bien mis cartas porque representan más evidencia para mi caso. Por ahora, los trataré como aliados hasta que hayan prestado su testimonio. El único apoyo genuino es el que he recibido aquí, de personas que ya han escuchado muchas historias similares a la mía. Actualización 2. La audiencia salió mejor de lo esperado. El juez estaba visiblemente indignado después de escuchar las pruebas presentadas por James y leer las declaraciones juradas de las antiguas amigas de mi ex. Pero el momento más impactante fue cuando reprodujeron una grabación en la que mi ex se reía diciendo que mi hermana creería cualquier cosa porque siempre quiso ser la heroína de la familia. Esa descripción encaja perfectamente con mi hermana. Siempre le ha gustado sentirse importante y defender causas nobles, así que fue fácilmente seducida por la supuesta causa de mi exesposa. El juez no se contuvo. Cambió temporalmente la custodia, otorgándome la custodia completa, mientras que mi ex ahora tiene visitas supervisadas, hasta que se pueda realizar una nueva evaluación completa. Es la mejor noticia que he recibido en mucho tiempo. Poco después de la audiencia, mi abogado recibió una llamada interesante del abogado de mi familia. Ofrecieron un acuerdo, cubrir mis gastos de terapia y ayudar con los costos legales para reabrir el caso de divorcio. Al principio parecía un paso en la dirección correcta, pero había señales de alarma. La cantidad ofrecida ni siquiera se acerca a los daños que estamos reclamando, y, además, exigen un acuerdo de confidencialidad. Básicamente, quieren que barra todo bajo la alfombra, lo cual no me parece justo. El dinero es importante, no lo negaré, pero la condena social, y recuperar a mis hijos, han sido siempre mis prioridades. Que se salgan con la suya pagando solo una fracción de lo que me deben, no parece justo. Aceptar el acuerdo me ahorraría a mí y a mis hijos más drama y batallas legales prolongadas. Pero al mismo tiempo, siento que la verdad debe salir a la luz. Mi hermana no solo me dañó a mí, como maestra, ha testificado en otros casos de divorcio usando su supuesta opinión experta, para influir en decisiones sobre la vida de otros niños. ¿Cuántas familias más habrá afectado con sus prejuicios y su falta de integridad?
Exponer lo que hizo podría evitar que dañe a alguien más en el futuro. En cuanto a mi ex, intentó desacreditar a James diciendo que era solo un exnovio resentido. Eso se le volvió en contra cuando se presentaron las pruebas corroborativas de sus amigas. Es bueno tenerlas ahora de mi lado, pero también es frustrante. Si hubieran hablado antes, quizás todo esto se podría haber evitado. En una nota algo más positiva, algunos vecinos han empezado a acercarse ahora que la verdad está saliendo a la luz. Personas que se habían mantenido alejadas durante años, ahora vienen a disculparse o a ofrecer apoyo. Algunos incluso han traído comida o me han invitado a tomar un café. Es otra reacción que me resulta agridulce. Llega tarde, pero al menos está llegando. Podrían haber optado por no hacer nada en absoluto. En cuanto a mis hijos, se están adaptando lentamente. Mi hija pasa más tiempo conmigo, me ayuda con la cena, y me pide consejos sobre sus proyectos escolares. Mi hijo todavía es un poco reservado, pero está empezando a abrirse. El otro día me preguntó si podíamos construir juntos una casita para pájaros. No tengo idea de cómo construir una, pero lo veo como un excelente proyecto para aprender juntos. Solo espero no perjudicar a ningún pájaro en el proceso. Respecto al acuerdo, me inclino por rechazarlo. Aún necesito una reunión presencial con mi abogado para analizar nuestras opciones, ya que sus estimaciones sobre las posibilidades de ganar el juicio contra mis padres son fundamentales para mi decisión. Actualización 3. Después de reflexionarlo profundamente y hablar con mi abogado, he decidido rechazar la oferta de acuerdo. Creo que la mayoría estará de acuerdo con mis razones. Primero, el acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad, lo que me impediría advertir a otros sobre los peligros de los testimonios falsos en casos de divorcio. También evitaría que las personas conocieran la verdad sobre mí, lo cual no ayudaría a limpiar mi nombre. Segundo, la compensación ofrecida ni siquiera se acerca a cubrir todos los daños causados. Parece más un intento de salvar las apariencias que un verdadero acto de reparación. Si consideramos el costo emocional, lo ofrecido por mis padres no representa ni el 15% del daño total. Pero la razón más importante es que mis hijos merecen ver que defender lo correcto importa. Quiero enseñarles que la integridad y la responsabilidad no son negociables, incluso cuando el camino es difícil. Hoy fue nuestra primera audiencia del juicio civil, y fue intensa. El abogado de mi familia intentó argumentar que ellos también fueron víctimas de manipulación, como si eso los excusara por tener buenas intenciones. Si realmente fueron víctimas manipuladas, entonces deberían demandar a mi ex para recuperar lo que van a perder. Afortunadamente, el juez no aceptó ese argumento, y señaló que los adultos son responsables de sus propias decisiones, y que tener buenas intenciones no justifica cometer perjurio. Me siento como si estuviera del otro lado de mi historia, viendo ahora al juez reprender a ellos en lugar de a mí. James volvió a ser crucial hoy, compartiendo más detalles sobre cómo mi ex solía jactarse de manipular a mi familia, diciendo que eran blancos fáciles. También presentó nuevas pruebas, y ahora algunas mujeres del mismo grupo de terapia están comenzando a hablar. Han revelado cómo mi ex les enseñaba a exagerar en sus acuerdos de divorcio, incluso inventando historias de abuso. La fiscalía ahora está investigando posibles cargos por perjurio, tanto contra mi ex como contra mi hermana. Mis hijos están mejorando con la terapia, aunque claramente aún procesan muchas emociones. Mi hija me sorprendió al decirme que quiere hablar en la próxima audiencia de custodia. Desea que el juez sepa cuánto disfruta pasar tiempo conmigo, y lo segura que se siente en mi casa. No es justo que tenga que pasar por esto, pero también demuestra su fortaleza. Mi hijo, aunque más reservado, ha estado haciendo más preguntas sobre el proceso legal, y trato de responder con la mayor honestidad posible sin abrumarlo. Mi ex, por supuesto, mantiene su versión. Ahora intenta presentar todo esto como una venganza mía. Incluso presentó una moción para retrasar la audiencia de custodia. Afortunadamente, el juez rechazó la moción, afirmando que con toda la nueva evidencia, es importante avanzar y reevaluar la custodia lo antes posible. Una de las consecuencias más inesperadas ha sido la reacción en el trabajo de mi hermana. La noticia sobre su participación en el caso ha generado revuelo en su escuela. Los padres han comenzado a cuestionar si alguien como ella debería estar educando a sus hijos. Si me lo preguntan, tengo clara la respuesta. Sé que hay quienes piensan que estoy siendo demasiado severo al continuar con las acciones legales y rechazar el acuerdo, pero aunque en parte sea venganza, es también justicia. En este momento, ambas cosas son lo mismo para mí. Actualizaré de nuevo después de la audiencia de custodia. Gracias, una vez más, a todos los que me han estado apoyando. Su aliento me ha dado la fuerza para seguir luchando por lo que es correcto. Actualización 4. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización, y quería compartir buenas noticias. Después de una batalla larga y agotadora, el juez falló a mi favor. Me han otorgado la custodia principal de mis hijos de manera oficial. Mi ex aún tiene derechos de visita, pero por ahora siguen siendo supervisadas.
Dada toda la evidencia presentada durante las audiencias, es un enorme alivio saber que mis hijos tendrán estabilidad y un entorno seguro en el cual crecer. Lo que más influyó fue el valiente testimonio de mi hija sobre cuánto le gusta estar conmigo y cómo se siente segura y apoyada en mi casa. Mi hijo compartió sus sentimientos con su terapeuta, quien luego aportó esa información al tribunal como opinión profesional, destacando cuánto ha progresado viviendo en un ambiente más tranquilo y estructurado. El juez tomó todo esto en cuenta al tomar su decisión, y finalmente se hizo justicia después de tantos años. Tras salir del juzgado, fuimos a cenar para celebrar con mis hijos. Creo que todos nos merecíamos este momento después de todo lo que hemos atravesado. Aún quedan pendientes el juicio por el divorcio, y también la demanda contra mis padres y mi hermana, así que seguiremos adelante. Para quienes preguntaron por mi hermano, ha sido el menos involucrado en todo esto, por eso lo he mencionado menos, aunque ha intentado defender al resto de la familia. Siempre ha sido más una figura en las sombras, tanto ahora como antes. Mi próxima actualización vendrá cuando finalice alguno de estos juicios, o cuando terminen todos, dependiendo del tiempo y las ganas que tenga de escribir. Ahora soy un padre a tiempo completo, y perdonen si no escribo mucho aquí, pero mi prioridad es pasar tiempo con mis hijos. Aún así, les proporcionaré toda la información de una u otra forma, porque agradezco enormemente cuánto me han ayudado con sus comentarios. Actualización 5. Les prometí al menos una gran actualización final, y es lo que me he sentado a escribir hoy. Pero antes, debo contarles que me he mudado de ciudad con mis hijos. Me senté con ellos para preguntarles si les gustaría cambiar de lugar y comenzar de nuevo, y aceptaron. No quería tomar esta decisión solo, sabiendo que tienen amigos, pero todo lo ocurrido también nos había afectado en el ámbito escolar, así que esta es una nueva oportunidad para todos. Llevamos 3 meses aquí y, afortunadamente, todos nos estamos adaptando muy bien. Los juicios han sido favorables, pero lo realmente impactante es cuán favorables han sido. El juicio de divorcio contra mi ex fue fácil de ganar porque todas las pruebas estaban en su contra. Se revirtió el fallo original, así que toda la pensión alimenticia que pagué durante estos años, junto con los intereses, honorarios legales y otros gastos, me ha sido devuelta. Tuvo que vender la casa que había comprado con el primer acuerdo de divorcio, solo para poder pagarme, y aún así no le alcanzó. Vendió su coche, joyas familiares y otras pertenencias, además de liquidar su cuenta de jubilación. No conozco el estado exacto de sus finanzas, pero por lo que puedo estimar, ha quedado completamente arruinada. No le agradezco a ella por pagar, sino al juez que ordenó embargar sus bienes para hacerlo. Además, recibió 30 días de cárcel por mentir bajo juramento, y quedó con antecedentes penales y libertad condicional. Ha sido una sentencia ejemplar, solo posible gracias a la abrumadora cantidad de pruebas existentes. El juicio contra mis padres no fue tan sencillo, pero también terminaron pagando por los daños. Aunque no testificaron directamente, hablaron negativamente de mí, empeorando mi ya difícil situación. Para ellos, la sentencia ha sido pagar más de $125.000 en daños y honorarios legales, el triple de su oferta inicial. Y finalmente, mi hermana, quien sí testificó falsamente en el juicio original, además de haber perdido su trabajo, ha tenido que pagar más de $180.000 en concepto de daños por falso testimonio, conspiración con mi ex, y otras infracciones que sería muy largo enumerar. Un castigo ejemplar para alguien con su nivel de ingresos. También se le ordenó vender un pequeño apartamento, que había comprado poco antes de que yo iniciara el proceso legal. Y al igual que mi ex esposa, fue condenada a 30 días de cárcel y quedó con antecedentes penales por mentir bajo juramento. Los únicos que no han tenido que vender su vivienda han sido mis padres, quienes tenían suficientes ahorros para su jubilación. Al menos todos tienen un lugar donde vivir ahora que no poseen casa propia. Mi hermana ya se ha mudado, y mi ex, obviamente, también. Hablando de mi ex esposa, todavía tiene que encontrar empleo con antecedentes penales, y después de haber estado en prisión. Le recomendaría que actualice su currículum junto con mi hermana, ya que ambas están en la misma situación. Sé que está buscando mudarse cerca para poder visitar a los niños, pero no ha sido casualidad que eligiéramos una zona costosa para instalarnos, ahora que he recuperado más de $800.000 entre todas las compensaciones. Sé que mi ex no podrá permitirse vivir aquí, además de que la zona tiene excelentes escuelas para mis hijos, y mejores oportunidades laborales para mí. La última vez que nos visitó tuvo que dormir en su coche porque no podía pagar un hotel. Le negué la petición cuando me pidió quedarse en la habitación de invitados. Con esto me despido, habiendo cumplido mi promesa de actualizarles todo lo acontecido en mi vida. Una vida que ahora tiene un nuevo comienzo, y cuya felicidad no podría ser mayor.